Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Un gusto volver a encontrarnos. En este momento voy a compartirte un nuevo regalo, un proceso más que una canalización. Fue un proceso bastante profundo y largo. Eh, Largo depende, porque el resultado fue muy grande, así que es diferente de medir, pero no es algo de que en un momento se bajó toda la información y en ese mismo momento recibí un nuevo estadio, una nueva regalo. Este proceso tiene que ver con un trauma, eh, algo que no lo consideraba, que no sabía que lo tenía, algo que lo descubrí, eh, y bueno, vengo a compartirte cómo lo descubrí. Me lo mostraron, no lo vi yo por mi cuenta. Eh, y cómo fui pasando por distintos estadios hasta poder sanarlo, poder transitarlo, atravesarlo por completo. Y aquí estamos. Un trauma es algo que mucha gente tiene. Podría decir que la mayoría, pero no vengo acá a hablar de cada uno ni de todos. Vengo a compartir las experiencias personales y los mensajes que recibí para compartir. Por eso, un trauma lo tuve, mucho tiempo lo tuve, y fue lo que me llevó a estar solo mucho tiempo, a vivir la mayor parte de mi vida solo. La relación de pareja que más tiempo duré fue la relación de pareja que estábamos a la distancia, porque todo me llevaba a estar solo. Tengo bastantes amigos, pero también los veo poco, no los veo seguidos, por ese hecho de estar solo me acostumbré y crecí de esa manera. Como desde mi nacimiento hasta ahora es como que siempre viví de una manera bastante similar. Hice cambios profundos estos últimos años, descubriendo una nueva manera de vivir y por eso estoy aquí compartiéndola. Pero este proceso yo no lo podía ver por mí mismo, no lo podía iniciar. Confié en otras personas y me fueron mostrando el camino. Eh, Luego de empezar a habitar el presente, empezaron a haber muchos cambios, muchos grandes cambios. Una amiga, artista, que tenía una forma de vivir muy diferente a la mía, pero que tenía grandes cosas, que no es ni más ni menos, era diferente. Confié en ella y la acompañé a un encuentro, a un evento que había. Después de ese evento me compartió una persona que dirigía retiros y fui a un retiro de un taller que se llama Libérate. En este retiro eh, nos hicieron hablar a cada uno. Y a mí me tocó hablar sobre mi infancia. Y yo no recordaba grandes cosas de mi infancia. Me conecté con la infancia de mi padre, que lo tenía presente, que había sufrido mucho mi papá por distintos motivos. Había sido bastante dura, pero no me conectaba con mi propia infancia. Al mismo tiempo, cuando conectaba con la parte emocional así profunda de mi ser, es como que me temblaba un poco el cuerpo, como que me daba una sacudida, pero era normal, es como que que si salimos a correr un rato transpiramos, es como que es lógico, o sea, es así, en mi caso siempre había sido de esa misma manera, así que no era algo extraño, algo diferente, algo que me llamara la atención. Después a ese evento también, otra de las cosas que me pasó fue de llevar bastante comida, pero teníamos que llevar cada uno lo que fuese a comer, vegetariano, para 3 días. Y yo me llevé la conservadora llena de cosas y todo, porque yo estaba acostumbrado a que no me falte nada, a estar completo con todas las cosas. Y la mayoría llevó bastante menos. Me llevé unos sillones, este sillón también lo llevé para allá. Y bueno, al final de ese encuentro, el que dirigía el evento me dijo, mira, si vos querés, te comparto algo. Es algo que vos podés o sanar o que te siga con vos toda la vida. Y ahí me empezó a dar 7 características que observó en mí. El primero que iba con todo, como para compartir, como para un montón de cosas, como que llevaba más de lo que fuese necesario llevar. Segundo, que cuando alguien me daba las gracias, es como que medio como que me incomodaba, es como que no sabía cómo responder a esa situación. Eh, Después que también cuando conectaba con mis emociones profundas, es medio como que me daba
un ataque, así como que esos sacudones no eran normal, no es algo normal que le pase a la mayoría de las personas. Y así me fue nombrando 7 características que yo las reconocí en mi persona, pero que son así, como todos nos podemos describir de distintas formas y todos tenemos distintas características. Pero en ese caso él me dijo que esas características son características de un trauma. Así que cerrando ese evento yo supe que tenía un trauma, pero no sabía de qué se trataba el trauma. Así que ahí fue todo un tema. Ahí inició el proceso de descubrir qué es esto, de dónde va, cómo vino. Y bueno, ahí tomé como si fuera, volví a mi vida, seguí haciendo las cosas, seguí en el proceso, recibiendo otros mensajes también, que iremos viendo en otros momentos. Pero es como que seguí poniendo todo en suspensión. Es como que, bueno, si estás en terapia intensiva, suponete que te dieron una herida de bala. ¿Qué es más importante? ¿Todo lo que sabes? ¿Todo quién sos, demás? ¿O la herida de bala? Y en ese momento lo más importante es sanar la herida de bala para descubrir, para avanzar. En ese momento, al enterarme que tenía un trauma, era como que tenía una herida de bala. Lo más importante era sanar eso. Pasé a evitar el presente. Hice algún viaje también. Me gustaba ya bastante viajar, conocer nuevos lugares. Todo, no había conocido el sur de Argentina y aproveché de viajar con una amiga para allá. Eh, Después de eso, empecé a vivir en Capilla del Monte. En Capilla del Monte tiene una característica, dos características importantes que mencionan cuando vas ahí. Por un lado, el tema de que se ven los ovnis, o algunas luces raras, o algunas cosas, que hay mucho se habla sobre eso. Pero lo otro que me mencionaron cuando empecé a vivir en Capilla del Monte es que acelera todos los procesos. La energía del pueblo es así. Te puede recibir o te puede rechazar. Si te rechaza, te das cuenta y te vas así. Así como llegaste, ya te fuiste. Si te recibe, habilitas los procesos y todo. Y no importa si estás en un proceso de ascensión, de iluminación, eh, de ampliación de la conciencia, o si estás en un proceso que te lleva hacia abajo de oscuridad, pongámosle drogadicción o algún otro tema, algo que te complique la vida, no diferencia en qué tipo de proceso estás. Simplemente te acelera todo. Estando viviendo en Capilla y haciendo algunos viajes más, pero ya más cortos y ya habitando más en Capilla del Monte, que estuve 1 año y medio prácticamente viviendo ahí, fue que atravesé. Primero me metí por querer buscar una mejor forma de vivir, algo más liviano, ya dejar de trabajar y empezar a ganar plata de otra manera y todo. Me metí en una estafa importante. Manejaba números grandes siempre, yo nunca me quedé con números demasiado chiquitos. Y bueno, en esa estafa perdí bastante plata. Y la había tomado de créditos porque confiaba que iba a ir todo bien y bueno, me quedé pagando créditos por 3 años y 4 años. Así que sigo todavía con ese tema, pero bueno, ahí me metí en eso, que fue un golpe fuerte. Después había empezado a salir con una amiga que me separé también y después estaba en un trabajo que me renovaban cada 6 meses el contrato y se demoraron en confirmarme y todo. Cuestión de que en algún momento pasé por una crisis de mucho frío, un sobreesfuerzo muy grande, bastante estrés y todo, y tuve una parálisis facial superficial de la mitad derecha de la cara. Viviendo ahí en Capilla como parte de este proceso de todo. Eh, Cuando fui a los médicos, todos no sabían de qué se trataba. Un médico que me recomendaron, que no era neurólogo, pero que sabía mucho, me hizo varios chequeos y varias cosas, me dijo que es externo, que no es interno, que tenía que hacer simplemente eh, fisioterapia sin electrodos. Básicamente jugar, divertirme. Y ahí yo descubrí que si quería tener cara de póker, porque quería hacer simplemente lo que tenía que hacer y nada más, y no disfrutaba de la vida, estaba siempre con la misma cara, y bueno, ahí tenía la cara de póker, esa cara no expresaba nada. Eh, que lo que tenía que hacer a partir de ahí era jugar más y divertirme más. Ese fue un mensaje muy importante, decir, jugar. Si no te querés expresar, no te vas a poder expresar. Si querés expresarte y divertirte, hacelo, disfrutá. Transmití tu mensaje, compartí, sé vos mismo, divertite. Y expresar, mover, ejercitar la cara, ejercitar la sonrisa, ejercitar todos los músculos del cuerpo. Y bueno, hice un mes de masajes, de fisioterapia sin electrodos, de divertirme más y todo, y se pasó solo eso.
Al poco tiempo, ahí en el mes siguiente o a los pocos días, me invitaron a un encuentro de hombres conscientes en Villa Giardino. Fui a este encuentro, me reencontré con una persona muy querida también en este encuentro que la había conocido en 2023 en el evento que había ido con esta amiga, y ahí lo volví a encontrar también. Y en este evento, lo primero que hicimos fue bailar. Y luego bailar con los ojos vendados. Y el viaje que me pegué con este bailar, me fui conectando con distintas partes de mi ser, sintiendo el organismo, sintiendo cómo estaba todo, y ahí empecé a recibir varias cosas. Lo primero que recibí fue un mensaje de que en algún momento, no sé si de esta vida, de cuándo, dónde, yo estaba sufriendo mucho. Y a partir de un momento tomé la decisión de ser feliz. Punto. Y no importaba más nada, yo era feliz. No importaba lo que pasara, yo era feliz. Y ahí es como que de todo el abanico de las cosas, cerré la vista para la parte difícil, oscura, todo, y me quedé con la parte que me iluminaba, la parte que me divertía. No importaba lo que fuera, yo veía lo bueno. Listo. Y como esa decisión, haberla tomado y haber vivido a partir de ahí, marcado con eso, soy feliz sin importar lo que pase. Como un mandato, no como una felicidad profunda del corazón. Es como que me rompí en algún momento, decidí eso y seguí. Después de evitar eso, bailando, siguiendo bailando, con los ojos vendados, empecé a ver como cosas que pasaron en una vida impactaban en otra, empecé a transitar un pasaje entre muchas vidas en distintos momentos y viendo muchas cosas, como si en una vida por alguna explosión o algo pierdo las piernas, en la otra vida siento como dolor en las piernas, como si no las tuviera, o como distintas cosas, como memorias antiguas de otras vidas se manifiestan en esta vida. Y después de ir pasando por varios pasajes y varias cosas y todo, me fui directo a ver el trauma. En ese trauma, yo me encontraba en una cueva abrazando a una chica de la cual estaba profundamente enamorado, y ella estaba muriendo. Y yo no podía salir a pedir ayuda, ni podía hacer nada por salvarla. Y estaba rompiéndome por dentro. En ese momento yo lo estaba abrazando y no podía aceptar esa situación, era como que era más fuerte que yo, y no poder aceptar esa situación. A partir de ahí quedé bloqueado, no quise volver a abrirme a compartir con nadie por ese dolor profundo que tenía. O sea, yo podía ayudar a otras personas para que no pasen por tanto dolor, pero no podía abrirme a compartir. O sea, yo te ayudaba, vení, te ayudo, todo bien, logremos lo mejor para vos, bueno, pero seguí adelante. Lo mismo en distintas vidas. Fui sacerdote, siguiendo misiones, donde difundía la palabra, hablaba con mucha gente, todo, iba, hacía algo en algún lugar, pero después iba a mi retiro y me quedaba en mi habitación. No, por mucho tiempo no volví a conectar con las personas así. O sea, sí ayudaba, pero no me dejaba ser ayudado, no sabía pedir ayuda, no sabía, había muchas cosas que marcaban mi persona de como que puedo con todo y con lo que no puedo no existe. Parte de ver solamente una parte de la realidad. No sé pedir ayuda, no sabía pedir ayuda, y todo eso me fue marcando el trauma ese, es decir, todo, y en esta vida también vi, lo fui viendo cuando supe del trauma, también lo había hablado con la psicóloga. Me dijo que sí, lo que yo había detectado, la vivencia que había detectado de mi infancia, tenía que ver con el trauma, pero que no era realmente el trauma, que era la manifestación en esta vida del trauma que yo tenía. Entonces, por esos motivos, en esta vida, en la infancia, cuando fui chico, estuve pleuresía, agua en los pulmones, por lo cual tuve que estar un mes internado, con visitas limitadas, por lo cual estaba mucho solo desde muy chico. Después me fui de viaje con mis abuelos cuando era un poco más grande, a los 4 años y medio, y me terminé yendo como 45 días. Y en mi casa, mis hermanos más chicos que yo soy el más grande de tres hermanos, contaban y esperaban que yo vuelva y me contaban para la mesa y todo, pero el tema de 45 días, que inicialmente habían sido 15, terminó siendo demasiado tiempo y en algún momento sintieron el abandono y se unieron más entre ellos y yo quedé afuera.
Y ese cambio de quedar afuera, cuando yo volví de ese viaje largo, que lo pasé hermoso, disfruté un montón con mi madrina, con mi abuelo, mi abuela, toda la familia, pero al haber pasado tanto tiempo afuera, al volver ya no tenía más mi espacio de hermano mayor y volví a quedar solo. Y también no se lo podía expresar a mi madre porque no entendía de las emociones que yo estaba transitando, de la soledad, de que no me podía integrar. Hacía cosas grandes para llamar la atención, integrarme por momentos, pero después seguía estando solo porque era como que había perdido ese lugar. Toda esa soledad es consecuencia de lo mismo que ya traía de antes, de no conectar con los demás, de no abrirme a ser vulnerable eh, y a compartir mi vida con otras personas. Después de crecer y todo, siempre fui muy solitario. En la primaria, la secundaria, en la universidad me rebelé y quise juntarme con más amigos y todo, pero seguía estando con esa soledad. Eh, Hasta que descubrí eso, que venía de ahí esa soledad. Después seguí transitando otros eventos, seguí trabajándolo con la psicóloga y descubrí algo muy valioso. Eh, Junté el valor de ir a ver qué pasaba antes de ese trauma. Porque las cosas no pasan porque sí. Nosotros vivimos distintas experiencias, no son las mismas experiencias las que vivimos ahora que las que se vivieron en la Edad Media o en otras épocas de la historia de la humanidad. Pero las experiencias que vivimos es un personaje que estamos, que transitamos, con el que habitamos en este mundo, en este plano. Entonces tenemos que perdonarnos por eso, tenemos que aceptarnos que lo que vivimos fue eso. Y si vivimos algo tan fuerte como un trauma, que nos deja bloqueado por mucho tiempo hasta que nos animamos a superarlo, ese trauma tenía algo previo, por algo vivimos eso. No fue que porque sí, yo me levanté hoy y sí, me voy y pasó así algo grave. No, había una razón, un motivo previo a todo eso. Y fuimos, hicimos una regresión con la psicóloga que me guió, una muy cuidada, una especial fue. Y fuimos a ver qué pasó momentos previos a esa situación. En ese momento yo me encontraba en un círculo de piedras, meditando con otros seres, eh, y tenía un techo, algo, una situación que por más que me la pasara la vida meditando, no podía pasar de eso. Era como que no podía trascender eso, ya había pasado mucho tiempo y todo, y el maestro me dice que necesitaba salir de ahí, ir y vivir una experiencia que me pudiera ayudar a reparar eso que necesitaba reparar dentro mío, que no quería decir que estaba roto, sino que soltar ese límite, poder ampliar y seguir avanzando. Necesitaba atravesar una experiencia eh, y por eso fue que salí de ese círculo de meditación. Y cuando fui a vivir esa experiencia, que yo no sabía, ya cuando salí de ahí, bueno, sí, escuché las palabras, digo, estaba todo bien. Me decía que cuando terminara de atravesar todo eso iba a estar disponible para mí, que no me iba a abandonar, sino que iba a estar en la distancia viendo cómo atravesar esa situación, que necesitaba atravesar eso. Y cuando estuviera listo, que volviera, que iba a estar conmigo. Salgo de ahí, me encuentro con una chica, me enamoro profundamente. Y por esos tiempos, por las migraciones, por el invierno y todo, ella estaba juntando frutas, yo estaba juntando leña, y llegó un animal salvaje que la atacó, y yo lo ausenté, pero después de eso la pude llevar hasta la cueva y ya no pude salvarla, ya estaba muy herida ella y no tenía cómo pedir ayuda, no tenía nada más que pudiera hacer más que acompañarla en ese momento. Eh, y ahí me quedé bloqueado. Y bueno, esa era la experiencia que tenía que vivir. Eh, Fuerte, me llevó mucho tiempo sanarla, atravesarla y todo, pero no era que porque sí viví eso, sino que era por algo que necesitaba sanar. Siempre que atravesamos una situación difícil, algo que nos cuesta mucho, es para nuestro bien, no es un castigo, es porque necesitamos atravesar por eso para sanar algo más, para poder seguir avanzando. Llegamos, avanzamos, nos iluminamos y todo, pero tenemos una resistencia, algo que no lo soltamos de ninguna manera. Bueno, necesitamos ir, vivir una experiencia,
atravesarla, sanarla, y después de eso podemos seguir más livianos nuevamente. Es como que tenemos una cadena de la cual no nos soltamos. Iluminamos muchas partes de nuestra vida, pero si no nos soltamos esa cadena no podemos avanzar. Y necesitamos soltarnos esa cadena, en algún momento necesitamos poder mirarla, verla, apreciarla, darle el espacio, animarnos a soltar, soltarla y después seguir avanzando. Si no podemos soltarla, nos quedamos bloqueados ahí. Y bueno, eso es lo que me estaba pasando. Que por más que meditara, esa cadena no la quería soltar de ningún motivo. Necesitaba atravesar por esa situación para soltarla. Incluso así me costó mucho tiempo poder terminar de soltarla y poder amigarme nuevamente con la vida. Después de ver eso, descubrí por qué había pasado y sentí que ya había sanado el trauma. Eh, Hablando con otras personas, comentándolo, todo, me dicen, no, está todo bien, pero todavía no lo sanaste. Ahí descubrí que hay distintos niveles de sanación, que nosotros pensamos cuando sanamos, cuando a nivel mental ya descubrimos como que está todo bien, pero si no lo pasamos a través del cuerpo, no terminamos de sanar. Entonces hay algo que se ha llamado, o que yo lo llamo memoria celular. El cuerpo todavía tenía esos recuerdos de abandono, de soledad, de todo. Y me llevó bastante tiempo, estuve haciendo biodanza, empecé ahí mi camino de la biodanza. Después de haber estado bailando en ese encuentro de hombres conscientes y haber visto todo eso, digo, ya está, o sea, es por acá. Había meditado mucho en mi vida, pero esto de biodanza me ayudó mucho a cambiar, reconectar con la emoción, con estar contenido por otras personas, a iniciar un proceso nuevo de vida. Descubrir todo esto, soltar estas cadenas y todo. Tiempo después descubrí que las memorias de soledad que tenía, que realmente eran como recuerdos que me había inventado, de que realmente nunca había estado solo. Incluso acá en este video, por ahí vieron la gata pasar de un lado para el otro. Nunca estamos solos. Podemos sentirnos solos, podemos convencernos de que estamos solos, pero Dios siempre está ahí. Cuando nosotros nos cerramos a escuchar nuestro corazón por un dolor muy fuerte, eh, y no nos estamos acompañando a nosotros mismos, no estamos presentes para nosotros. Si nuestro corazón nos dice, tenemos esto, tenés que verlo esto, y no, pero nos cerramos, ahí al cerrar nuestro corazón, no estamos aceptando que lo que sentimos es realmente lo que sentimos. Ahí nos abandonamos, ahí estamos solos porque nos dejamos solos, porque no dejamos que la luz de Dios se atraviese a través nuestro y salga para el mundo. Cuando aceptamos y volvemos nuevamente a nosotros, nos damos cuenta que la luz estaba ahí pulsante, queriendo salir, queriendo mostrarse, queriendo ser, y estaba con nosotros y nunca, nunca nos deja solos. Dios siempre está presente para nosotros, para cada uno de nosotros. Siempre está ahí la posibilidad. Que nosotros nos cerremos y sí, muchas veces lo hacemos. Eh, Mucha gente ahí en todo este proceso había ayudado a muchas personas. Yo me dedicaba a la vida, no sabía qué hacer y ayudaba a muchas personas y todo, pero no me integraba nunca. Esto de ayudar, 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 en otra parte del proceso también descubrí que muchas veces cuando tenemos un trauma, cuando tenemos un dolor muy fuerte en nuestro corazón, que no nos negamos a verlo de todas formas, que no lo aceptamos poder ver porque nos duele mucho, y nosotros necesitamos cuidarnos y sanarnos, en lugar de hacerlo con nosotros mismos, primero por el gran dolor que tenemos, nos dedicamos a practicarlo con otras personas, a hacerlo hacia afuera. Muchas personas que están todo el tiempo ayudando, sirviendo y atendiendo a los demás, tienen un dolor muy profundo internamente y necesitan practicar y todo hasta que en algún momento se pueden soltar y pueden sanarse a sí mismas también. Pero ese dolor que cargan y no lo pueden sanar en sí mismos, no lo pueden ver en sí mismas en ese momento, primero lo trabajan afuera, lo trabajan con otras personas.
Y es parte del proceso. Cuando no estamos listos todavía para conectarnos con nosotros mismos, porque ese espacio que necesitamos habitar nos duele tanto y preferimos evitarlo, evadirlo, lo hacemos afuera, nos ocupamos de distintas cosas para no conectarnos con ese dolor. Pero el camino es ese, necesitamos volver a ser nosotros mismos, volver a conectarnos con ese dolor. Y cuando nos conectamos realmente con ese dolor y lo atravesamos, descubrimos como esto, como, era lo que necesitaba para poder seguir avanzando. No era un castigo divino, no era una maldición para mí, era algo que yo necesitaba y la vida me lo dio. Me costó un montón. Y sí, pero de otra manera no podía avanzar. Es un regalo. De eso se trataba el trauma. Y todo ese dolor acumulado por tanto tiempo se disuelve y se convierte en felicidad, en plenitud. Gracias por haber vivido esa experiencia. Qué macana que me tomé tanto tiempo en poder disfrutarla y agradecerla. Me dolió mucho, viví mucho tiempo en el dolor, pero ya no es tiempo de seguir viviendo en el dolor, ya pasó ese tiempo. Ahora es tiempo de empezar a ser felices, de disfrutar la vida y agradecer tanto por las situaciones buenas como por las desagradables. Todas son para nuestra evolución, todo es para nuestro bien. Esta situación que les comparto, este proceso, el proceso que transité para llegar a una nueva forma de vivir la vida. Después también descubrir respecto de la memoria celular que necesitamos practicar, tenemos que cargar las células con una nueva memoria. Si estuvimos mucho solos, a través de la videodanza me encontré abrazando y recibiendo muchos abrazos, que inicialmente sabía abrazar, pero no sabía recibir abrazos. Hasta que un día una persona me pregunta, ¿y vos das o recibís? Quedé totalmente descolocado. Eh, ¿Cómo? No sé. Yo soy, que y me di cuenta que no sabía recibir, que simplemente daba y sentían, los que me rodeaban sentían abrazos hermosos, traía a la gente al presente a través del abrazo, pero no sabía recibir y era porque había dejado de compartir, porque había dejado una gran parte de mi ser de lado. Entonces pasé a transitar todo eso y a partir de empezar a recibir empecé a cambiar la memoria celular de mi cuerpo. Es decir, tengo un montón de gente que me ama. Estoy rodeado de seres maravillosos. ¿Qué más puedo pedir de la vida? Y disfrutando, cambiando, todo fue bajando toda esa información, esa sanación fue llegando a todas las partes de mi ser. En algún momento tuve que como terminar de atravesarlo. Esta estafa en la que me había metido no era algo que lo comentaba mucho, era como algo como que lo mantenía callado porque también no me gustaba y prefería hablar de otras cosas. Hasta que en un momento decidí soltar todo, hablar de todo, ser transparente completamente. Y ahí todo eso que tenía por dentro pudo salir y sentí un dolor muy profundo eh, en el plexo, donde termina la parte más baja de la unión de las costillas en el pecho. En ese punto fue fuertísimo el dolor que sentí, estuve muy descompuesto y ese dolor se replicó a 2 puntos en la espalda a la misma altura, como si fuera un triángulo horizontal. Eh, que estaba re descompuesto, estaba muy mal. Después la psicóloga me ayudó con un fortalecimiento energético, con eso pude comer algo a la noche y viajar desde Córdoba Capital hasta Capilla del Monte o volver. Después de ahí, un amigo me recomendó una sanadora. Ella me ayudó a través de la llama violeta, a través de una sanación, limpieza profunda, muy fuerte. Fue a través de abrazar un árbol. Me ayudó a sanar todo eso y a disfrutar de la energía del espíritu, de la energía de la tierra, la unión de ambas energías en mi ser, en mi corazón y la expansión hacia todo lo que me rodea, de agradecerlo, jugar con todo eso y transmitir la felicidad de esto. Y ese momento tan fuerte así, eh, yo lo sentía como si fuera un ataque de pánico, pero sin el miedo. Sentía como que me podía morir, pero no le tenía miedo a la muerte, que pasar lo que tuviera que pasar, no había problema. Pero yo no sé lo que es un ataque de pánico, pero en ese momento sentía como que estaba transitando algo así. Y pude terminar de atravesarlo y pude sacar todo eso del cuerpo y a partir de ahí sané mucho y
empecé a transitar otra nueva etapa. Y tiempo después recibí el mensaje de empezar a compartir todo eso. Y es lo que estoy haciendo en este momento. Después de atravesar todo eso, empecé a vivir la vida más libre, desde el presente, de estar conectado todo el tiempo con mi ser, con mi corazón. Sentir de no abandonarme, ni por encajar. No hay motivo en la vida que justifique abandonarme. Si yo me abandono, invito a que los demás hagan lo mismo, porque afuera se manifiesta lo que está adentro. Si yo me tengo presente, yo me cuido, me valoro, invito a que los demás hagan lo mismo, porque lo que hay adentro se manifiesta afuera. Es un proceso fuerte, profundo. Me llevó poco más de un año y medio. eh, no te digo bien las fechas, pero es aproximado. Transitar por todo esto. Y los comparto, los invito a que los que tienen dolor profundo en su corazón se animen a sentirlo, a atravesarlo, a sacarlo afuera para que deje de formar parte de sus vidas. Si toda su vida hasta ahora vinieron con ese dolor, tienen la posibilidad de seguir viviendo con ese mismo dolor, el tiempo que sea, o soltarlo, atravesarlo, liberarlo y seguir viviendo sin ese dolor, seguir viviendo de una nueva forma, de una nueva manera. Esta es una invitación a todo eso. Cuesta, es importante estar acompañado, buscar buenas compañías. eh, Se va dando solo el proceso. Yo no lo planeé todo ese proceso. Yo fui fluyendo con las cosas que fueron apareciendo en mi vida y fue llegando todas las respuestas, todas las soluciones. Es cuestión de animarse a avanzar y todo está ahí. La vida nos ama y quiere que estemos mejor. Para eso nos acompaña en todo momento, a través de todas las situaciones, para que sanemos y seamos más felices. Y bueno, este es mi regalo, mi compartir, mi apertura. Este soy yo en este momento. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Feliz presente.